Siéntate ahí, no quieras. Lo por aquí. No, sí, ya quedamos porque no. Listo. Bueno. Anda, presenta aquí y hablamos aquí. Y empiezas a hacer como lo que tú vienes. ¿Vale? Y ahí vamos a ver qué se ¿Listo? Listo, pero no sería bueno como recorriendo. Sí, me gustaría que en un primer momento, pues, quienes van a seguir el video, vieran cada una de las piezas cómo está compuesta la instalación, la instalación, Bueno, sí. Listo. Y no, pues inicialmente yo quisiera pues, comenzar este diálogo haciendo una cita de Deleuze con respecto a la pintura. Gilles Deleuze dice que una buena pintura es una síntesis de toda la historia de la pintura. Entonces, esa guía, ese pensamiento, este autor pues, tan reconocido en el arte contemporáneo, pues me da como pie para hablar de esta instalación. Digamos, aquí en esta instalación, porque no es una síntesis, digamos, no de la historia de la pintura, pero sí de la historia del siglo XX, al menos de los últimos 50 años. Yo doy una cita a varios artistas, así no sea muy consciente que usted lo habla, ¿cierto? Digamos, para hablar de Boyd, de Duchamp, de Abramo, y hay referencias al arte. Y este componente adicional que es esta investigación sobre los magnicidios en el país. Entonces, no sé, yo quisiera pues como comenzar por ahí, a ver usted qué opina de esa primera percepción que yo tengo de esta videoinstalación. Pues me parece muy interesante lo que Sí, es muy interesante lo que estás diciendo porque aquí están sucediendo varios entrecruzamientos. Uno es uno que yo estoy haciendo conmigo mismo respecto a mi cuerpo de obra. Y eso viene, digamos, como de una situación que le pasa a los artistas o a las personas, si es que tú tienes una producción en el transcurso del tiempo y después un otro, alguien de afuera viene y mira eso y le interesa 2, 3, 4 cosas, o una o ninguna, pero de las 3 o 4 se arma una idea general de lo que tú eres. Y entonces te devuelve construye una imagen que te devuelve. Entonces, a partir, digamos, como de esas espejeadas, yo estoy, digamos, como revisando el cuerpo de obra. Eso es interesante porque, digamos, esto no es una retrospectiva, de hecho, no hay sino una pieza que viene trabajándose desde el 2012, que es como una cosa que funciona como obra de arte y como método de investigación. Pero la pieza sí tiene ese carácter de un poco de revisión. Entonces, lo que es interesante de ahí es que siempre uno está haciendo un intertexto y que algo para que tenga que, digamos, algo para que pueda en algún momento tener la posibilidad de ser arte, responde a una ubicación y un anclaje específico en ese contexto de la historia y de la teoría, ¿no? Y de la cultura y del movimiento social. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una cantidad de referencias. El otro entrecruzamiento que está sucediendo es que estamos haciendo un laboratorio bastante interesante con Fernando Pertús a nivel de las relaciones que nosotros tenemos, en el sentido que somos colegas, que hemos sido colegas, digamos, a través de la historia de lo que hemos hecho, nosotros nos estamos encontrando muchas veces. Por otro lado, pues también hay una cosa de, como el medio colombiano es un medio en donde, como en la mayoría de América Latina o en el tercer mundo, tú tienes que llenar vacíos y hacer las cosas porque no hay realmente como mucho cómo hacerlo o lo que hay no alcanza. Entonces, en ese sentido, pues se ha corrido, digamos, como la necesidad de generar otros roles, hacer curaduría, hacer investigación, escribir, hacer gestión, hacer producción, ¿sí? Entonces, el ejercicio que hemos hecho es la dislocación entre el artista y el curador. Y ese punto de dislocación me es muy importante porque responde a ese momento que estoy proponiendo de dislocación a distintos niveles, a uno a nivel disciplinar. Por ejemplo, yo no pienso que yo sea performance. Yo soy un ciudadano, yo soy una persona y utilizo X cantidad de disciplinas o de técnicas o de métodos constructivos para poder hacer la cosa que necesito que responda a mi idea. Entonces yo pinto, yo dibujo, hago video, hablo con técnicos, hablo con ingenieros, hablo con personas de distintos saberes y lo que hago es absolutamente dislocar esas relaciones y tratar de ahí como de vivir lo que me dislocar es quebrar, dislocar es quitar el centro, desnaturalizarse, sí, de bueno, centrar. volvamos a
digamos, a esta planteamiento que ha planteado usted su relación con Fernando Bertuz. Fernando Bertuz, conocido nacional, internacionalmente, por su trabajo de performance, ¿no es cierto? Por sus intereses en problemática social. No solo de performance. Listo, bien. Y usted también está más o menos en sintonía con esos diálogos, pero entonces el asunto es como en una propuesta uno deja de ser artista y aparece como curador. Entonces, no sé, yo no estoy seguro, se desloca la relación natural, entre comillas, que puede haber entre curador y artista dentro de los espacios tradicionales. ¿Cómo es la educación acá? Digamos, ese trabajo en conjunto de ustedes dos, los dos son artistas, pero en este momento Fernando juega el rol, digamos, de curador. ¿Cómo es esa relación artista-curador cuando el artista pues, es un colega, que a veces hace mutuamente su trabajo? Pero lo menciono porque la relación entre curador y artista pues no es fácil, al menos en Colombia, ¿no? No sé si Fernando que nada es interesante. Es que lo interesante es que no es una aparición. Lo interesante es que es una construcción a través del tiempo, en donde a través de distintos roles que nos ha tocado por la situación contextual en la que vivimos, hemos aprendido a generar, digamos, como esas ubicaciones. Lo otro interesante es que siempre ha habido una relación muy fuerte y muy crítica sobre nuestros trabajos. Entonces, en ese sentido, digamos, es una persona o es un tipo de persona que funciona muy bien en la idea que yo tengo de hacer que el crítico esté en tiempo real. Yo ya lo hice en Brasil precisamente con la pieza con la que hago, con este objeto que es parte de esta visión, que es una visión a la mirada como posibilidad de ver, pero a la mirada como entendimiento. Entonces esto es una pupila, esto es una ventana, esto es un portal, esto es una pantalla. ¿Sí? Entonces lo que corresponde ahí, o lo que me interesa es que ha habido una construcción crítica tanto de la obra de ese colega y ha habido una experiencia en esas personas que ha influido en mi trabajo y que mi trabajo ha influido en ellos. ¿Sí? Y me parece muy interesante que aparezca en este momento en donde se está construyendo como una idea de posconflicto, porque creo que lo que nosotros necesitamos, no en Colombia, sino como humanos, es tener la posibilidad de denunciar, de decir desde mí, de proponer, y para eso pues lo que vale es el legado que usted tiene, desde dónde va a hablar. Entonces en ese sentido aquí lo que se ha hecho es una instalación performativa, en el sentido en que no se entiende esos roles y esas estructuras como algo estático, sino que está en el devenir de lo que sucede, de qué aflora, qué pasa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es un performance que usted va a verlo como una cuestión escénica o como una cuestión escultórica, sino es una cosa intermitente que está en transmitimiento, que a veces alcanza a transmitir, a veces no alcanza a transmitir, lo sobrepasa, o a veces no le interesa transmitir, o no le interesa estar, porque depende de lo que está pasando aquí. Digamos que no teníamos planeado en esta composición que esas personas estuvieran sentadas ahí. Nos ha cambiado mucho, desde que llegamos nos ha cambiado mucho no pudimos panorama. Planear nada, ¿cierto? Todo se ha ido reconfigurando permanentemente. Bueno, así debe ser el trabajo performativo. Entonces creemos que en esa relación entre curaduría y creación, entre investigación, entre la posibilidad de historiar, entre la posibilidad de construir discursos desde donde venga, lo que es importante es tener como sinergia, que tener como apertura, sin perder el criterio, porque no es suave, o sea, no es que vayan confrontaciones, ¿no? Violentas conceptualmente. Pero digamos, a partir de eso es que podemos construir una mirada al otro, porque es que a mí no me interesa mirar lo que hago, me interesa ver qué pasa con eso. Sí, a mí me gusta el aire, pero digamos, el punto no es ese, porque yo creo que hay un campo muy difuso en el sentido de que es hacer arte político.
Yo creo a la vuelta de los años que uno no hace arte político. Uno hace un arte con una conciencia sobre lo social. Si eso interfiere en lo social, ahí hay política. Si eso no pasa, pues no, o sea, no es un tema político. El tema político no es una cosa decorativa. Alguien puede comprar esa foto horrible y decir, se ve bien en mi casa. Sí. Esa relación es la que está propia, pero la toca otra vez. Entonces, en ese sentido, no es tan seguro que lo que uno hace es arte. No es tan seguro que lo que uno hace es político o social. Lo que es seguro es que uno se juega la vida en ese sentido de performatividad. Maestro, entonces, no sé, si quiere, ya le damos la palabra a Fernando, pero yo quisiera como hacer un salto aquí a... No, pero le una redondeada aquí a lo que yo le estaba diciendo, porque pues él comienza diciendo que mucho de lo que estamos haciendo es también por una necesidad, realmente porque nadie más lo hace. O sea, no hay una persona profesionalizada en escribir sobre performance y en hacer curaduría de performance. No hay un solo fotógrafo ni un solo profesional audiovisual encargado en el campo del registro del performance. Debido a que no hay eso, pues nosotros tenemos que capacitarnos y profundizar en eso. Y muchas de las cosas que hacemos por esa necesidad están desdibujando las fronteras de lo que hacemos. ¿Sí? En el caso de, ¿será esto un performance? Claro. Sí, sería una primera pregunta, ¿será esto arte? ¿Sí? Y otra, ¿será esto curaduría o qué es lo que es la curaduría? Y para cerrar, una pregunta importante, ¿acaso importa si es arte y acaso importa si es curaduría? Y nos quedamos hablando de una cantidad de cosas que son irrelevantes a los mensajes que seguramente quiere decir lo que tenemos acá, que superan si es curaduría o no. Y las relaciones de amistad, de colegas, también ayudan a difundir un poco esa palabra de curaduría. Sí, o sea, si curaduría, porque a mí me parece que la curaduría aquí está mal entendida. ¿Sí? ¿Aquí en Colombia? Sí, yo conocí un señor que se sentó a explicarme mi obra, a darme tiempo, a darme señas. Aquí el curador es el que organiza una exposición y casi todos los galeristas se volvieron curadores. Montajistas. Sí, y es casi lo mismo. Entonces, eso hay que replantearlo. ¿Cuál es la curaduría hoy, en este momento? ¿Y cuál es la función de eso? Y si es importante esa palabra en este momento, o si hay que empezar a pensar en otra palabra que amplía el concepto de poner un concepto para la exposición, generar la distribución de las obras, dialogar con el artista, pero aquí además es también, oiga, démonos la mano y por qué no construimos las piezas y por qué no con la asesoría que te podemos dar audiovisual se puede perfeccionar, sí, cosas que no haría un curador. ¿Sí? Ese curador típico que tenemos en la mente, y muchos curadores ni siquiera saben poner una puntilla, no saben editar, no saben poner un televisor, ¿sí? No saben pañetar, no saben pintar, nunca lo hacen porque no se ensucian, ¿sí? Entonces están en una distancia con el espacio y con el artista en donde es más, yo le pedí a Yuri de que yo no quería que saliera mi nombre como curaduría, porque yo lo que hago es, no creo que esté dentro del pensamiento que es, y Yuri muy amablemente me dice, Fercho, por favor, chévere que lo pongas, ¿sí? Y es un honor mutuo aquí también que nos hacemos, ¿sí? Que lo hemos hecho con otros artistas también en otras exposiciones. En este caso es un proyecto que presenta Yuri y que nosotros como fundación podemos buscar los medios para producir eso, ¿sí? Cuando sabemos que el performance no se vende, ¿sí? Entonces creo que vale la pena detenerse en que llevamos 8 días generando discusiones, generando pensamientos. Se ha hablado de la vida, aquí en ese ajedrez no se ha jugado ajedrez, se ha jugado de la vida, se ha jugado sobre la sociedad, ¿sí? Esas piedras son la memoria de todas nuestras familias, de todo nuestro país, del mundo. Cada piedra podría ser un ser o un continente. O sea, hay una cantidad de símbolos y de signos en un plantón que se propuso Yuri para decir, hablen, no se queden callados. Y eso es como detonarle a la gente que ha sido lo interesante
en el susto más tenaz que puede hacer comenzar una acción donde uno no sabe qué va a pasar, porque no son las acciones que son para la foto y para el registro y que sabemos perfectamente que no me puedo mover más de aquí sino así, sino que aquí estamos expuestos, nos estamos exponiendo a que venga cualquier persona y te patee el ajedrez como lo hicieron con Yuri, o mandaran una piedra hacia allá y tal vez hubieran daños como dañaron el piso y seguramente tocará solucionarlo, pero eso, ¿cómo vamos a controlar si estamos hablando de la vida? Estábamos generando a la gente, oiga, despiértese. Entonces aquí no vale la pena si estamos hablando de arte, sino que llevamos 8 días tocando temas de la vida, del peso de la historia, de lo que dice cada una de esas fotos, de los que han matado y de los que van a matar, ¿sí? En un silencio y en un respeto muy serio y muy como si fuera un altar esto de una ciudadanía de vivos y muertos que necesitan un espacio para decidir cosas, para hablar. Aquí en 8 días han pasado cosas que nosotros mismos ni nos imaginábamos, y creo que eso es donde no, tampoco importa si estamos hablando de arte político, arte social, si somos artistas, ni siquiera si somos artistas. Aquí creo que no se ha hablado mucho de si somos o no artistas, y no estamos hablando si la piedra, porque muchos grandes escultores estarán esperando la talla y otros instaladores la gran instalación, y aquí no nos interesó eso, nos interesó fue un espacio para pensar, para hablar, para sentirnos, para tomarnos un tinto, para fumarnos un cigarrillo, para otra cosa aparte a lo que son los otros espacios que son importantes también que existen. Sí, creo que en los Noche de San Felipe o el día de la inauguración, 200, 300 personas que han pasado y han participado se debieron llevar un toque de decir, y acá hay algo, no sé, y por eso te digo, y a ustedes los teóricos y a mucha gente a la academia, yo digo, oiga, repensemos, esta vaina no creo que sea performance, ni siquiera sé si sea arte relacional. O sea, aquí estamos en unos linderos que no sabemos lo que estamos haciendo, y eso es lo fascinante. Bueno, un poco nosotros nos convocamos acá por una idea, ¿no? Digamos que a uno le inquieta, a muchos nos inquieta hoy esta categoría de lo político, la categoría de lo social, ¿cierto? Y en relación con lo artístico, el arte, el artista, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, digamos, en Colombia, todo el siglo XX, digamos, los años 30, pues está toda esta tematización del compromiso del arte, ¿no? Estos movimientos artísticos que reivindican una posición política. Marta Traba en el 60 les contesta, escribe un artículo acerca de Obregón y dice, Obregón, un artista comprometido, dice, con la pintura. Entonces ella siente en ese momento, ¿cierto? En su momento, ¿cierto? Hoy estamos en otro momento, ¿sí? Que hay necesidad de explicar, bueno, el artista porque se compromete. Sí, no es simplemente decir que el artista es un artista comprometido, o que el artista es un artista comprometido políticamente, o que el artista es un artista comprometido socialmente. Eso, ella ve un problema ahí, eso es una vaguedad, ¿cierto? Y ella dice, bueno, Obregón comprometido con la pintura. Entonces, un poco la pregunta que hacíamos hoy en redes es, bueno, el artista de hoy comprometido, sí. Yo digo pero una cosa, ¿cómo, desde dónde y con quién se compromete hoy el artista? Yo creo que la respuesta del micrófono. Sí. Yo creo que toda pieza de arte tiene dos cargas. Tiene la carga de lo que hace, Sí. y tiene la responsabilidad de entender ese contexto del que habla. Y tiene otra carga que es cómo se ancla en el devenir del legado de lo que se construyó la humanidad, sea la historia del arte, la historia de la cultura, la historia de la... Yo creo que yo me comprometo a ser serio en esas dos preguntas. ¿Vale? Y creo que eso que me implica un trabajo de responsabilidad ética, con mi momento histórico y político y social y económico y todo eso, y también con mi hacer como artista, ¿sí? Pero creo que la pregunta no es el artista con qué se compromete, sino más allá de lo que se compromete el que lo hace, usted cuando lo recibe, ¿qué le pasa?
comprométanos con usted a algo, con usted. Bueno. ¿Sí? Entonces eso está muy interesante porque es que pensar que el arte está inserto en la cultura y en la vida implica que cualquier instante, desde un entendimiento estético, es decir, de cómo le parezca, en las relaciones de contenidos y formas, usted tiene la posibilidad de construir en ese momento algo que venga hacia algún lado y que tenga como conciencia de eso. Como decía Yuri, ese es el peso de la historia. Es un pedazo de Comprométase, el que se tiene que comprometer es las personas a las que uno activa, ahí es donde debería estar el arte comprometido. Ni siquiera está en la obra, ni siquiera está en el artista, sino en el que lo ve. Sí, porque el artista puede plantear un resto de cosas y la obra pero el que lo ve en un mundo insensible donde ni siquiera ustedes van a las exposiciones. Ahora, hay otra cosa que es muy interesante. Sí, que no entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Hay una cosa que es muy interesante que no se puede perder de vista, que creo que es en las relaciones que vos hacías ahora con vos. Y la definición que hoy da de la belleza, que es el resplandor de lo verdadero. Entonces, en el sentido, pues no podemos seguir pensando en un mundo jerarquizado en donde algo legitima otra cosa, ¿sí? Pero sí también tenemos que entender que la coexistencia de esas dos fuerzas no puede tampoco mancillar las otras. Entonces tenemos que aprender a equilibrar el peso. ¿Vos decías el resplandor de lo verdadero? ¿Sí hacia La belleza es el resplandor de lo verdadero. Es que me hace acordar un poco. Eso diferencia mucho la instancia del performance con la instancia de la representación, y no porque la representación sea mala. Porque la presentación y la representación operan en dos instantes a la vez en la acción. Cuando yo me estoy presentando a ti con esta piedra, yo soy el que me presento. Para ti esto es una representación. Tú estás construyendo de esto algo, tú estás construyendo algo, ¿sí? Entonces, ese menosprecio a la representación, ese menosprecio a que si el arte contemporáneo es una porquería, porque el arte clásico es maravilloso, traigo a colación un encuentro de curadores que se dio en el Museo de Arte Moderno de México, en donde una chica, que no me acuerdo cómo se llama ella, le decía al público: ¿ustedes creen que el arte antiguo es muy buen arte porque ustedes lo entienden? ¿Sí? Y entonces acaba una imagen y decía: entonces dígame quiénes son ellos. Entonces eran como 7 santos, ¿no? Y estaban vestidos con X color, y había un perrito, y había una matica de no sé qué, y una hojita de sistema. Entonces, ¿usted sabe qué significa esa hojita? No. ¿Usted sabe qué significa el perrito? ¿A la derecha? No. ¿A la izquierda? No. Entonces a la gente le parece que eso es arte porque lo entiende, pero realmente no lo entiende. No sabe qué dice. Igual pasa con esto, pero es que la verdad de eso no es lo que dice ahí, la verdad de eso es lo que usted se conecta y lo que usted construye a partir de eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ahí tienes el tiempo, la historia, tu vida. Pero mire, estamos en el campo del arte, ¿no? Vuelvo y repito, hay las citas hay dos citas puntuales. Sí. Está el ajedrez de Duchamp y está el báculo de Boyce, que está en la cámara web que construyó Fernando, que es una pieza de Fernando. Si lo pueden enfocar, esta pieza es fundamental de esta pieza, ¿sí? Es un báculo. Es como un poco la idea del báculo que tenía Boyce. Pero realmente son piezas que no están venidas acá en el sentido de que nos interese tanto la referencia como a ellos, sino a que el ajedrez no viene tanto por Boyce, sino viene por el sentido de la estrategia. Y viene en el sentido en que lo que no permito, y es una imposición, qué pena. Qué pena. Todo pintor dice hasta dónde pinta el cuadro, siempre es una imposición. Pero más que una imposición es lo que detona la ilógica y la invocación del juego, es que nadie puede jugar 2 veces con el mismo color. Es decir, no puede tener 2 tiempos para pensar atacar a un otro. Y que no hay un otro porque pueden jugar todos o pueden jugar solo. De hecho, solamente ha habido una partida en esa lógica completa que jugamos ayer con Miguel Ángel González. Se vuelve una maqueta de otra cosa, de una ciudad imaginada, de un conflicto social, ficciones, ¿no? Entonces, ahí lo que interesa es que la persona tenga que decidir en lo inmediato
¿qué sucede en esa inmediatez? Porque no sabe, o sea, es que esa pregunta de para dónde va el arte es una pregunta bastante particular. Yo creo que la pregunta es en dónde estamos, porque para dónde vamos, o sea, yo no sé qué va a pasar. Hablando de las artes inconscientes, digamos, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de las referencias, yo trataba de ampliar este pedazo y le dije, ¿a quién le dije? No sé si a Fernando, que le dije que ¿La grieta? aquí está la grieta de Doris Salcedo. Es que si miramos la cámara, ¿cierto? Aquí podemos ver bueno, eso que estás citando. Ojalá Doris Salcedo hubiera hecho una grieta así de buena. Mira, es que ahí, entonces te digo, me parece que lo que estoy, esa relación de que hay referencia a muchas otras piezas de unas arte. inconscientes, unas conscientes y otras inconscientes. No, es que no te voy a explicar lo que pasa. En ese laboratorio en donde yo estoy haciendo converger varias líneas de investigación de mi trabajo, hay varias cosas que se encuentran. Una tiene que ver con la relación entre performance art y performatividad. ¿Sí? Y otra y eso está muy apoyado en una investigación acerca de que existen unos signos, unos objetos, unas situaciones, unas acciones que son usadas por distintas ideologías, por distintos sentimientos o por distintas emociones. Y el signo es neutro. Ese toldo que está hecho en plástico es un toldo que puede hacer unos campesinos cuando están recogiendo papa y lo hacen a la orilla del sembrado para guardar la papa y para resguardarse, como lo puede hacer una manifestación de católicos en contra del aborto. También unos soldados, unos guerrilleros, o puede ser unos boy scouts. Es un campamento. ¿A qué obedece ese objeto? Ese objeto es una arquitectura o un objeto funcional que obedece a una relación del cuerpo y que él es neutro, pero cuando alguien lo hace y lo activa con una ideología o con un pensamiento o con un sentimiento, le da un sentido. Entonces el sentido es móvil, pero el objeto es neutro. Entonces yo te digo, ¿esta piedra qué es? Pues una piedra. ¿En dónde estamos parados? Pues en un planeta Tierra, que es una roca. Entonces por eso es que está esta piedra. ¿Sí? Pero yo te puedo decir, esta piedra es la historia. O yo te puedo decir, esta historia es el tiempo. O esta historia es lo que te traigo de mí. O esta historia, esta es una piedra. ¿Sí? Pero cuando yo la activo con el sentido que yo le doy, es cuando yo construyo una relación. Y cuando yo configuro una realidad que al final es mi ficción. Entonces todo esto está montado en el sentido de que si el signo es neutro, es ambigua la lectura del signo. Entonces uno podría pensar que esto es una manifestación de izquierda. ¿Sí? Pero si viene en China pueden decir, no, es que los chinos quieren rebotar contra el comunismo y el socialismo, entonces esto es como de derecha. No, esto es una carpa de plástico, esto es una piedra, esto es un vidrio, esto es un vidrio, esto no es un ojo, esto es un vidrio. ¿Sí? Es que yo lo pongo circular y el círculo, pues el círculo es el círculo. Y el círculo ha sido en el comunismo, en el liberalismo, no sé, en el neoliberalismo, en China, en Cuba, no sé, el círculo es el círculo para Fidel, para Chávez, para Uribe, para Peña Nieto, para Trump, para el círculo del círculo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me interesa mucho esa neutralidad. Lo otro que pasa es que esos signos empiezan a ser manipulados y empiezan a construir narración. Entonces, hay un juego muy interesante en la vida hoy y en el arte, en donde la relación entre ficción y realidad tiene unos campos interconectados, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el arte que documenta la realidad lo documental? ¿Hasta dónde lo documental es una ficción del camarógrafo, el que elige dónde enmarcar, el que edita, o que le dice, yo voy a investigar a Colombia, entonces lo traen acá y le dicen, ay sí, vamos a presentar a una persona, lo tienen 3 meses y se lleva una idea de qué es Colombia, y entonces, ¿quién está construyendo ese discurso de ese investigador? El día que lo llevó a otro, ¿sí? ¿Por qué lo llevó a otros? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, poner en pregunta el límite entre documental y ficción me es muy importante. Pero poner en pregunta el límite entre performatividad y performance art me es muy importante. Poner en pregunta la idea de que usted puede por conciencia hacer arte político me es muy cuestionador. ¿Eso tiene que ver con la educación?
Sí, eso tiene que ver con, todos son dislocaciones, todos son descentramientos. La pregunta es decir, uno plantea una pregunta y con esa pregunta disloca la realidad. Habrá preguntas que no afectan la realidad y la dejaré tal cual. Bueno, es que esta pieza no responde a un axioma teórico, esta pieza responde a un cruzamiento de líneas de investigación. Entonces, una pregunta es esa, ¿sí? Pero otra pregunta puede ser, por ejemplo, sobre la idea del tiempo y lo efímero. Por ejemplo, ¿cómo es que usted es un artista de lo efímero? ¿Y qué es lo que es efímero? Entonces, por ejemplo, tener claro que el performance como tal es un concepto. Es un concepto que usted construye, que usted investiga, que usted depura y en un momento decide encarnarlo. Y ahí es donde usted prueba si es capaz de encarnar ese performance, si usted logra entrar a la instancia del performance. No porque yo venga a hacer la monería, ya estoy en el performance. Puedo estar en la representación teatral, que no es menor, pero que no es que yo entienda esa conciencia de acto de vida. Yo puedo pintar el cuadro y parecerme bellísimo, pero no necesariamente estoy siendo consciente de la fuerza que está allí. Puede que lo entienda después, como le pasa al espectador, que puede venir y ver y dice, esa vaina yo no entiendo, pero usted no se hace a la vuelta a los 3 años, al tipo le pasa algo que el tipo dice, es que claro. Entonces tenemos que salirnos de esa inmediatez de la experiencia con el otro, de que entonces me picaste los porque ya me quieres acostar. No, es porque de pronto tienes un tic y de pronto en 15 años te despierta el deseo. O de pronto tuviste un deseo hace 15 años y ahora solo te queda el recuerdo nervioso y no hay que ver conmigo. Sí, digamos, entonces esa dislocación que usted le plantea con la pregunta a la realidad, ese deslocamiento, ¿cierto? Ficción, realidad. Y si quiere, vamos aquí a mirar estas dos fotografías y este otro elemento que usted interviene ahí. Si quiere, pueden hablar, ¿vale? Coloca usted una pregunta, ¿cierto? Y hace una pregunta, estamos hablando de la pregunta, ¿no? Sí. Y entonces, hoy, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿hoy qué? ¿Hoy qué pasa, cierto? La pregunta hoy. Usted me decía, bueno, esto es para intervenir, ¿cierto? Sí. Entonces uno trataría de decir, bueno, entonces aquí uno preguntaría es, ¿quién habla? En la historia, ¿cierto? Pero también ¿quién habla en el arte? El artista es un historiador. ¿Sí? El historiador es un artista, en fin. Entonces, uno diría, bueno, eso es que usted invita con la pregunta, ¿no? Y es un dislocamiento, ¿no? Es una ficción, la historia es una ficción, y el arte es algo verdadero. Es decir, eso que nos presentan como verdadero, que es la historia, realmente es una ficción, pero aquello que está acá, ¿cierto? Es presentado casi como una ficción, pero realmente es lo verdadero. Entonces uno podría hacer todos esos juegos de palabras, ¿no? De la relación del artista como historiador, del artista como escritor, como escribidor, ¿no? Porque aquí lo que vemos es como una escritura, ¿no? Que hay una escritura, que hay una serie de elementos que fueron dispuestos para que conocieran un sentido, ¿no? Entonces, por eso la palabra que más nos interesa es enunciar. Y digamos, por ejemplo, volviendo a esta idea de la relación con la curaduría aquí, es muy interesante que en este laboratorio que nosotros hemos hecho, detectamos como, digamos, para Fernando Pertús ha sido muy importante el problema del dialogar. Para mí en este momento es muy interesante enunciar. Y entonces hay cosas que son muy parecidas pero son muy distintas. Los artistas trabajamos cosas que se tocan pero son muy distintas. Por eso es que es tan difícil apropiarse, por eso es que hacer apropiación no es fácil, porque para que usted se apropie usted tiene que poder citar la fuente pero dislocarla, si no, no se apropia. Entonces, digamos, esas relaciones, ¿hacia dónde apunta todo esto? A que al final cada uno tenga, digamos, como una experiencia de vida y desde su corporalidad y desde su memoria pueda construir como una visión y pueda, ojalá o no, afinar un criterio, que es el sentido de quitarle el filo al vidrio, desgastar el filo o afilar el vidrio, ¿no? Que es o hacer como una reflexión más crítica, una mirada más puntual, más crítica, con más apertura,
o el hecho de que desgastamos y desgastamos y desgastamos y desgastamos. Está, por ejemplo, muy impresionante que nosotros llevamos aquí un montón de tiempo en Colombia con unas realidades muy fuertes, y afuera ya prácticamente con el auspicio de las telenovelas, todas las chicas son prostitutas y todos los hombres son delincuentes, ¿sí? Y lo más curioso es que a la gente no le afecta eso, ¿sí? O sea, no le afecta, a la gente no va a bloquear RCN ni Caracol, o sea, no lo hace, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así que toda una sociedad se permite de que lo mediático construya una imagen de un estereotipo y un cliché, y la gente no reacciona con eso? Mira, yo tengo amigas bailarinas que cuando van fuera del país no pueden decir que viajan porque son bailarinas, porque piensan que son teiboleras. Tienen que decirles que son coreógrafas. Entonces, sí, maestra, siga. Pero ¿por qué la teibolera es menos? La teibolera también podría irse por el mundo a mostrar lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo el arte contribuye para que un imaginario constituya una posibilidad real de sociedad? Esa es la pregunta. Si usted quiere decorar con eso, chévere, hágalo, ¿sí? Pero sea consciente que es lo que tiene ahí, porque el arte no depende de quién lo ve, el arte depende como de una fuerza y una obligación que tiene con la dimensión de realidad que tenemos, de la realidad del arte. Entonces, digamos, hay como demasiado fetiche con el arte, pero no vemos como, digamos, yo no estoy diciendo que yo tenga claro la vida y que yo entienda de esto, que esto sea la neta, que esto es la verdad, no, aquí hay una pregunta por ello. Lo que es interesante es que hay una pregunta por ello, pero es una pregunta que he podido objetualizar a partir de unas relaciones no solo con la curaduría. Hay otras cosas bien interesantes en eso. Mira, por ejemplo, teníamos que colocar un dispositivo museográfico, ¿cierto? Y lo otro era que teníamos que dar una información de las piezas, lo que tú has estado preguntando tanto con tanto afán, y esta cuál es, cómo se llama, entonces, ¿qué pasa? Decidimos primero, que como era un plantón, íbamos a estar aquí todo el tiempo, ¿sí? Segundo, que el dispositivo museográfico desaparecía como tal y se iba a incorporar en la performatividad de las personas que iban a estar acá, sobre todo de los performers que están de base. Entonces, yo ahorita te estoy dando como la información de las fichas de cédula, de las fichas técnicas, todos los soportes, todos los soportes museográficos y de funcionalidad extra. No, y que no son piezas aparte, sino es una instalación performativa, como la subraya Yuri, quiere decir que es una pieza, ¿sí? No es que eso y eso allá son objetos independientes, sino que todos unidos detonan algo, ¿sí? Y más el cuerpo y la presencia de Yuri, por supuesto, detonan algo. Cualquiera de ellas, situadas independientemente, no tendrían la conexión ni la fuerza que pasa aquí, ¿sí? Por lo que están dispuestas como una pieza. Hablábamos con Yuri, hay un ejemplo que yo le pongo a los estudiantes para trabajar en grupo, pero le decía a Yuri que ahora va a ser un muy buen ejemplo para hacer instalación, es la orquesta. La orquesta hay sonidos que son el viento. Los instrumentos de viento no pretenden ser percusión, ¿cierto? Y la percusión no pretende ser viento. O sea, hay instrumentos individuales. Para trabajar en colectivo hay que ser individual, ¿sí? Y para hacer una instalación hay individualidades. Pero ¿qué pasa al final? Igual que en una orquesta, se toca una pieza, se interpreta una sola pieza, ¿sí? No está la flauta por un lado y el otro por el otro lado, y sino que todos, cada uno en su sonido independiente e individual, como están aquí dispuestas las piezas, pero unidas, hacen una sola composición, que en este caso es una instalación performativa, ¿sí? En donde el cuerpo también es parte fundamental, no solamente el cuerpo del artista, sino el cuerpo de cada uno de los que están presentes y el cuerpo de los que están en la telepresencia también. Sí, porque todo ese ir y venir, por ejemplo, cuando hemos estado por YouTube o por el Face transmitiendo, hay gente que ha rebotado y ha devuelto mensajes y cosas. O sea, ahí hay una retroalimentación, ¿sí? Hay un flujo de información. Y lo que se pretende aquí, que vuelvo y subrayo, porque creo que hay que empezar a pensar en las cosas importantes que puedan, en los mensajes
en los mensajes, no en si esto es arte o no, si esto, nada, no, eso no. Por eso te digo, hay muchas cosas que como no tienen el nombre ahorita, no las podríamos ni catalogar siquiera. Sí, a eso le toca a teóricos con el tiempo catalogar eso y nosotros arriesgarnos a decir cualquier estúpido nombre de lo que estamos haciendo, pero esto no es performance, no está dentro del arte relacional, ¿sí? Y está en otras situaciones en donde son como sitios de conversación y de experimentación, y ahí es donde cuando Yuri subraya el tema del laboratorio, él nunca está hablando de la obra. Y eso también es otra cosa que fíjate que aquí se está desmitificando la obra. ¡Wow! La gran obra. ¡Oh! La gran creación. No, es la obra magna de Yuri Forero después de 25 años. No, no estamos hablando de eso. ¿Sí? No estamos hablando del, ¡oh! La obra del gran artista. Sí, es la expresión de Yuri, pero Yuri, ¿qué ha hecho? Ha cedido Yuri Forero para estar en una, como desaparecer y decirle, aquí esto es de todos. Vengan todos aquí, venga, usted que tiene para dar, usted que tiene para dar, y eso también quita un poco esos mitos de, el artista, el único, yo soy el único, el creador, ¿sí? Es mío, ¿sí? Entonces los derechos de autor, ¿sí? El mismo espacio se presenta en otras condiciones, ¿sí? Las mismas piezas, uno diría, bueno, vamos a comercializar esto, sí, claro, se puede comercializar, ¿sí? Todo depende del estúpido que quiera comprar una obra de estas y se las quiera dar de coleccionista. ¿Qué es lo que hacen los coleccionistas? Porque los coleccionistas no saben qué es lo que tienen de nosotros, no saben de qué estamos hablando, porque los galeristas tampoco lo saben, y tengo ejemplos cercanos al respecto de eso. Sí, porque lo importante es no, ¡uy, qué gran dibujo! Entonces, ¿qué estamos moviendo? ¿Apellidos? ¿Técnicas? ¿O estamos hablando de ideas? Creo que por ahí deberíamos quedarnos, más cuando hemos trabajado por eso en una transición que desde finales de los 80, comienzos de los 90 y el tiempo de ahora fuimos partícipes de que transformamos la manera de exponer, la manera de difundir, la manera de llegarle a la gente, y eso es lo interesante de todas colgadas y las pasa rapidísimo para buscar seguramente la del apellido más grande, ¿sí? Y menospreciando lo que hay, lo poco y lo mucho que pueda haber en esos símbolos, que fíjate que eso, o sea, el Yuri darle la oportunidad a la gente de participar, le está poniendo el compromiso a usted en la mano. ¿Usted qué va a hacer con esta piedra, hermano? No es Yuri, usted qué es lo que va a hacer con esta piedra. Y ahí es donde está. Sí, hay artistas que dicen, uy, hay que, de Yes Men, ¿no? Habla de crear la conciencia, cambiar la conciencia. Pues aquí no solamente la conciencia, sino usted a qué se compromete. Coja la piedra y usted de qué historia está pensando, de su historia. Muchos cuando cargaron la piedra vieron pensar en su historia personal, otros en la historia social, pero todas están unidas, ¿no? Intrínsecamente esas piedras salieron de las mismas montañas, ¿sí? Y a la hora deben tener el mismo ADN que nosotros. Bueno, Fernando, es que usted hablaba un poco ahora de cómo el artista contribuye a la configuración de imaginarios, a la producción de la imagen que requiere toda época, de que todo grupo social quiere tener una imagen de uno mismo, ¿no? Ya sea el retrato antiguo, ya sea la fotografía contemporánea, o la cuestión política en video, que estamos haciendo aquí en directo, ¿no? Hay una necesidad por tener una imagen con la cual se nos va a reconocer. Y digamos, el análisis del arte es porque el arte como que ya no está en capacidad, ¿cierto?, de producir ese tipo de imágenes. Son los grandes medios, los que usted lo mencionaba ahorita, cómo se proyectan ciertas mujeres, ciertos hombres, ciertas nacionalidades bajo ciertos estereotipos, ¿no? Ya no, el artista no tiene ninguna potencialidad, ninguna posibilidad de aportar
Yo no creo en eso. Bueno, de acuerdo. Yo creo absolutamente lo contrario. Yo creo que los artistas son los que están sosteniendo eso y la sociedad que está. Es que no es lo mismo hablar de la imagen mediatizada que hablar de la cosa. Esos medios devoran lo que hacemos para producir show y espectáculo. Mira, yo creo una cosa. Yo pienso que estamos tanto pendientes de juzgar qué es lo que se hace que no somos capaces de leer qué es lo que nos está pasando. Y ahí creo que estamos mal. Creo que pestañamos demasiado y entonces no alcanzamos a ver. Yo digo una cosa. El arte hoy en día es supremamente poderoso. El arte hoy en día requiere una técnica absolutamente preciosista. Hasta para botar basura, usted necesita tener una técnica. Y si usted ve los artistas fuertes, todos son artistas que manejan grandes megaconstructoras y hacen artistas. Pues piensa en Rosenberg Sandoval. Más técnica que Rosenberg Sandoval. Entonces, esa idea como que la cosa es un constructo de virtuosismo y que entonces yo represento bien con las técnicas tradicionales y todo eso. Y entonces, si usted no hace eso, usted no lo ve pensando está mal, pues abra los ojos porque de pronto le da otra posibilidad, ¿sí? Entonces, mira, yo creo que la instancia de arte no depende de uno realmente nada. Uno hace cosas, ¿sí? Si eso se vuelve arte, depende de que eso tenga una capacidad de verdad de vehiculizar una realidad y de que eso logre y tenga la fortuna de encajar en un momento preciso para que eso tenga visibilidad. ¿Sí? Porque tampoco vamos a estar con otros, también depende de que eso se sepa mover allí. ¿Sí? Si eso se vuelve arte, si eso se comercia, si eso se vuelve de colección, si eso se vuelve de medio, si eso se vuelve fetiche, si eso se vuelve un objeto que te posibilita un encuentro de verdad, pues no depende nada de eso. Yo digo una cosa, haga usted lo que quiera con el objeto de arte, colección, yo sigo de colección, pero sea consciente de lo que colecciona. Y ahí digo una cosa, que es para hablar con lo que hablamos al comienzo. ¿Cuál es una de las características que le permite a uno tener confianza en abrirse a hablar con alguien de su obra? Y es que esa persona tiene una carga y es que es un investigador y que es serio y que tiene la capacidad de decantar eso y publica lo que hace. No digo que la belleza no, sino que está en una actividad real que tiene una cosa fuerte. Entonces, por ejemplo, uno lo piensa en esas relaciones. Por ejemplo, no solamente ha sido con la curaduría, sino también, por ejemplo, con la producción y con toda la parte que ha hecho Miguel Ángel, por ejemplo, con toda la parte que ha hecho Natalia Guevara, por ejemplo, con todas las relaciones que ha generado Daniel, por ejemplo, ¿sí? Digamos, y con todas las, por ejemplo, toda la conexión que hizo John Ángel para que ellos se conocieran, para que llegáramos aquí. O sea, John Ángel también es curador acá. No, yo lo que sé es que Pertus llegó aquí por él, porque se mueve aquí. Entonces, digamos, lo que yo digo es esto. No son apariciones, no es de la nada, no es que no esté pasando nada. Aquí está pasando mucho. El arte colombiano es un arte súper potente, súper inteligente, es un arte bien hecho, pero tenemos un problema y es que nosotros tenemos una cultura que nos han tenido en una situación endógena, a nosotros nos han tenido ensimismados y encerrados. ¿Por qué los artistas que han tenido aquí los grandes premios Luis Caballero, por ejemplo, por qué no están circulando internacionalmente como otros artistas que los mueves una galería, ni siquiera un estado? ¿Por qué los curadores que están aquí no están escribiendo cosas de cosas que pasan afuera? ¿Por qué no tenemos una comunicación más fluida? ¿Por qué estamos aquí encerrados pensando en que usted no puede surgir porque yo no me veo? Estamos mal. Esto no tiene que estar abierto, esto tiene que estar, el arte es un diálogo. Sí, yo quería volver como a eso de lo político, porque yo pienso que lo político no emerge, como decimos ahora, no insurge, como estamos ya como tratando de desplazar un poco la emergencia, que todos lo vemos emergente, ¿cierto? Ahora utilizamos como lo insurgente, que es más político, ¿cierto? Lo político insurge es el momento en que comienza la lucha por la imagen, cuando entra el discurso a tratar de coger esto. Entonces ahí es decir, lo político en el arte se da al margen de lo que propone el artista, ¿cierto? Es una lucha, es una puja. ¿A quién es algo visible? ¿Cuál es la imagen que yo voy a
a defender, que voy a instituir como imagen de la época. Digamos, el proyecto de Luis Salcedo está más allá de lo que ella quiere hacer. Hay un interés del Estado, hay un interés del comercio, hay un interés social, hay un interés del capital, hay muchos intereses muy ajenos a los de la misma artista. Pero eso no niega el compromiso de verdad que ella tiene con su obra, que es maravilloso. Entonces, digamos, más allá de lo que Doris piense, Doris es perfecta en lo que ella piensa. Lo que pase con ella es un asunto que puede pasar. Yo que sé si viene alguien y compra Carpa y dice que pues que yo soy paramilitar. O que lleva a Carpa y dice que yo soy un guerrillero. Que lleva a Carpa y dice que yo soy un industrial que vendo Carpa por mayor. El asunto es No, y hay que ver que hay muchos intereses políticos, además de los económicos, que son los que posicionan ciertas clases de arte. Y ahora que tú estás hablando de una, se me viene a la memoria una pregunta. ¿Qué tanto arte político, qué tanto arte crítico, qué tanto arte reflexivo, comunitario, social o cualquier término es estúpido que le pongan hay en las exposiciones Colombia-Francia? ¿Habrá? ¿O estamos hablando de un arte decorativo que muestra una imagen vil de un país que no quiere hablar y una cantidad de colegas viles que se van a comer a costa de nuestros impuestos y hacen obras a costa de los impuestos, obras decorativas que no hablan nada del país, obras que son más cercanas a Europa que a acá? O sea, estamos siendo esclavos de unos curadores europeos ¿para quién? ¿Quién escogió eso? ¿Se sabe de eso? Entonces, y los salones están inmersos, siempre han estado inmersos en eso. No tuvimos dos directores de salones regionales exponiendo en el Nacional, en el anterior salón, y sus artistas de que escogieron en sus regionales no estaban, ninguno de sus artistas, pero los curadores estaban exponiendo en el Nacional después. ¿Qué ética hay ahí? ¿Sí? De entre nosotros mismos. Entonces, que como nadie le puede decir nada malo al otro, tampoco, porque es que ¿qué le voy a decir yo al otro? ¿Sí? Y yo hice unos comentarios sobre los honorarios de los artistas en un texto que creo que salió también en el Liberatorio y todo, y a los 2 días tenía yo una señora del ministerio que me estaba haciendo a mí, era un interrogatorio. Llegó a una reunión, a una charla que yo daba del Ministerio de Cultura, a decirme si yo iba a ir a putear al ministerio nuevamente, cuando yo le estaba diciendo, oiga, ¿y usted sabe de qué vive la gente? ¿Sí? O sea, quieren hacer salones y hacer vainas y les importa un carajo la gente si está comiendo o no. No vayamos lejos. ¿Ustedes saben si Antonio Caro tiene para mandarse a hacer unos dientes? No vayamos tan lejos. Bueno, pues vamos otra vez a la convicción, ¿no? Uno parte del principio que los artistas trabajan por convicción, que hay un esfuerzo por comprenderse a sí mismos. Usted decía al comienzo, un compromiso con quién. Yo preguntaba, Artica, hoy el compromiso del artista es con quién, porque si uno dice es un artista comprometido con lo político, con lo social, uno dice, pero seguimos con eso. Pero mira, yo quiero decir, perdón. ¿Con qué uno le diría al artista? ¿Con qué comprometido con qué? ¿A la manera que más atrás dijo? No, pues comprometido con la vida. Pero eso es otro, imagínense, comprometido con la vida. Mira, yo quiero Mire, ¿sabe con qué? Con la vida del artista mismo, que se comprometió con él mismo. ¿Para qué más? En una sociedad donde no hay un anuncio de trabajo para un solo artista, ¿sí? Donde no hay oportunidades ni seguridad, ¿qué más compromiso le piden al artista? El resto que haga de compromiso es basura. Sí, es que más, le piden al artista político, le han pedido que cambie el sistema social, cuando los políticos no lo han hecho, cuando los que estudiaron nosotros podemos abrirle la cabeza a una cantidad de dormidos y a nosotros mismos. ¿Qué más compromiso que estar aquí cuando no tenemos ni con qué comer mañana? ¿Qué más? ¿Qué más compromiso que el artista se tenga que ir 10 años al exilio a un país a vivir indocumentado porque en su país no le dan con qué comer? Y además de otras cosas. Es absurdo. Ahí está. Más libros le han sacado a Juni Forero en México y más exposiciones importantes ha tenido en México que en este país. ¿Quién se ha detenido a decir, oiga, hagámosle una exposición a los artistas de los 80, de los 90? Nadie. ¿Dónde están los libros?
Hay un desinterés, y no estamos hablando del arte. ¿Dónde están los libros de la historia, de la economía, de la arquitectura? ¿Dónde están los libros? No quieren que tengamos memoria. Y Yuri está aquí, antes que nada, trabajando por la memoria para decirle, oiga, no se le olvide, hermano. Sí, más que nada, porque ¿cómo vamos a seguir adelante si la gente, sí? Mira, debe haber chinos que no conocen la mitad de las fotos de esos muertos. El otro día vino una señora y tampoco se acordaba, yo ni me acordaba tampoco. Muchos no deben saber quién es y no tienen más de 40, 50 años de muertos. Y son la imagen, ellos son la representación de una década de millones de personas muertas. Escucha, ¿qué más quieren de nosotros? Nada. Sí, nosotros ahí es donde vuelve. Porque ¿dónde está el arte? Yo siempre me pregunto, ¿dónde está el arte? ¿El arte está en la pintura? Que yo veo, no, ahí no está el poder del arte. El poder del arte está en lo que puede generar en ese espectador. Ahí está esa fortaleza del arte. Si tú ves una escultura, como en el cine, como en un libro, si ese libro logra transmutar, trastocar tu vida y tu pensamiento, ahí está la fortaleza de eso, ahí está el bestseller, ahí está lo importante, así sea por uno. ¿Sí? La importancia, ¿dónde está? Entonces, ¿para quién estamos haciendo también esto? Es las preguntas, ¿cierto? ¿Para quién hacemos esto? Entonces, escucha, estamos haciendo esto para un club público experimentado. ¿A usted no le parece más bello que estén ellos ahí jugando y que no estén en la distancia? No vayas a tocar la obra, no la mires. Y una distancia, y pusieron al artista como el Dios, y ahora quieren que el artista solucione el problema de la sociedad. Sí me parece que nosotros podríamos hacer algo, claro, no digo que no. El artista tiene una posibilidad, sobre todo, de entrar en una vaina irracional. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos viendo unas piedras, el cambuche, unas transmisiones, un señor que está lijando una vaina, gente jugando ajedrez, pero detrás de todo eso debe estar generando allá cosas en la cabeza. La gente llega acá, no es lo mismo, un paisaje, me voy, una escultura, mármol, aquí, oiga, ¿qué será esta vaina? Oiga, estos manes están locos, no, esto está raro, ¿qué es esto? Entonces ahí se está generando una vaina en la cabeza, yo creo. Sí, que no es tan racional, ¿sí? Que es lo que Julio decía, y ahí está el post-performance de la gente. O sea, mucha gente se debe ir y con el tiempo puede que tú ahorita te tocaste, otros en una hora, otros en 100 años, pero allá está ese en cada individuo que siente, uy, esos manes están hablando de eso, y seguramente alguna vez nos ha pasado con dibujos, pinturas, fotografías, de que vuelve gente al tiempo y dice, uy, esa obra de usted de hace 25 años, lo que sea, me inspiró. ¿Qué le genera a uno? Y ahí es donde esa vaina de acción-reacción, o sea, cualquier reacción que pueda generar esto, y es que dejaron una responsabilidad tenaz a los del performance. Entonces, los artistas políticos, performistas, ¿cierto? O sea, entonces dicen, no hay pintores performistas, no hay escultores, artistas políticos, o sea, debe haber en todas las técnicas, ¿sí? Que ahí es donde vale la pena también, ahora que tú mencionabas a Marta Trave, esto pues, eso fue los que ella vio, ¿no? También era su época. Sí, por unas condiciones. No es diferente. Sí. Tenemos nuestras propias preguntas, nuestros propios problemas. Ya los problemas que tenemos no son los problemas que vimos atrás. Entonces tenemos que responder esas preguntas, ¿cierto? Y tú qué recuerdo piensas? que los artistas sean los que se encarguen de orientar la comprensión de esas problemáticas, tratar de dar pues como una imagen, ¿cómo es esto? ¿No? Es una imagen del tiempo. Entonces, a lo que yo iba es, miren, hay artistas, todos los artistas hablan de sus convicciones, de sus necesidades, pero finalmente quien resuelve quién es la imagen del tiempo, ¿cierto? No es el artista, es quien maneja, quien controla la circulación de la imagen, quien controla la construcción del discurso, ¿cierto? Y todo esto es lo que ha hecho posible que... No, pero espera, En parte porque mira que al final, ¿sabes quién viene? ¿Quiénes ponen los artistas en las galerías? El señor que se compró la casa, abrió la galería X, y ese señor él termina, o sea, casi todos los galeristas terminaron siendo los que escogen a los artistas.
No, mire, solo conozco 2 galerías que tienen historiadores, críticos, o sea, un equipo. De resto son personas que se sientan por la mañana y dicen, ay, azul, y a los 8 días hacen una exposición sobre azul. Así es la curaduría de la vaina acá. Y ellos ponen la mayoría de artistas que están en las galerías, los ponen para decorar las salas de sus clientes. Porque usted conocen conocen algún espacio político, eso, no hay espacios de... A mí me parece muy interesante todo lo que dicen, pero como yo no estoy aquí, no tengo ni idea de qué están hablando realmente, entonces me queda muy atravesado. Pero lo que sí me parece, más allá de cómo es el rol de quién trabaja, quién hace qué, quién se mueve en dónde, a mí me parece que es muy interesante es que la relación del arte no se queda solamente en el circuito que lo moviliza. La relación del arte, la profunda relación del arte es con la gente que ve el arte, la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que quién es el que pone a circular la imagen? No, la imagen tiene su poder de circulación y llega más allá de si le interesa a un medio de comunicación, a un curador, a una galería, a un periódico, a un país. La imagen subsiste, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que desde el distanciamiento la pregunta sí es por la performatividad, si es por las relaciones que tiene la gente en su modo de comportarse culturalmente. Y es ahí donde a mí me parece interesante poder pues como hacer una inserción y hacer una a ver qué pasa. Ahorita Fernando hablaba, pues me llama la atención, pues ahora hablamos de postfotografía, que está el maestro Salgado, que habla mucho de postfotografía, siguiendo a Puerta, pero aquí aparece otro concepto y es el post-performance. Bueno, esa es la primera vez que lo digo ya, ahí sí nos conocemos la ignorancia. ¿Cómo podemos orientar a quienes nos están mirando? Pues lo interesante de eso, post-performance. lo interesante de eso es que tú lo tienes que escribir, porque tú no nos has dicho qué piensas, nos preguntas ¿y tú qué me dices? Cuéntanos, ¿tú qué piensas que puede ser el post-performance? Bueno, ahí introdujo usted otra cosita sobre la cual yo quería hablar. Ustedes hablan de la importancia del enunciar, ¿no? Hace que uno dice, bueno, el enunciar, digamos, en las academias hablan del lugar de enunciación del artista, el lugar de enunciación del investigador, donde tiene los pies puestos el artista, ¿no? Y está bien, ¿cuál es el lugar de enunciación? Renuncia, le dice el maestro de Yuri. Pero yo estoy trabajando en un concepto que es casi un poco medieval, ustedes quieren, que es, bueno, que estamos recuperando mucho estamos brincando la modernidad, estamos mirando lo que pasa en el periodo, se habla mucho de anunciar, muchos teóricos contemporáneos hablan de anunciar. No, el artista no tiene los pies puestos acá, o si tiene los pies puestos acá, solamente tiene un pie puesto acá, tiene el otro por allá lejos. Y cuando el artista saca su pie y lo pone por allá lejos, ya no está enunciando, el artista está anunciando otro mundo, otro orden de cosas, ¿cierto? Ahí están los pensadores del arte, ¿no? Yo diría, es que me inquieta eso el post-performance, pues la cuestión de la postfotografía, ¿cierto? Que tener una relación, la posverdad, ¿cierto? Es que las construcciones ficticias que sí, pueden ser una cantidad de sensaciones y de pensamientos que se dan después de terminar la acción, de estar terminada la acción. Hay un post-performance para el que lo está haciendo, como hay un post-performance para el que está participando o está viendo. Caso de acciones en donde uno después de la acción puede quedar súper dolido, súper agotado, una semana compungido de acuerdo al tema. Sí, lo mismo puede pasar con las personas que no son sensaciones directas de estar aquí, sino que se van tejiendo en la cabeza. ¿Sí? Realmente cuando uno hace una acción uno está igual que el espectador, uno sabe qué va a hacer, uno no tiene una representación. ¿Sí? Igual, estamos hablando de unas líneas de performance porque es variado. Bien sabemos que hay un performance para la cámara fotográfica. Sí, hay gente que solo trabaja para eso. Hace excelentes fotos performance o
o performance para la cámara, ¿sí? Y hay otra gente que hace acciones individuales, hay otra gente que hace acciones colectivas, ¿sí? Todo eso son una serie de ramificaciones que no son lo mismo, ¿no? Ni deben causar la misma reacción en la gente, ¿sí? No es lo mismo que la gente venga a ver al frente a una persona hacer algo como un payaso, a participar, ¿sí? Porque ahí volvemos, cuando tú participas ya dices, oye, esto también es mío, ¿sí? No es de él. Y ya que hablan de participar, ¿ustedes qué dicen? Abramos un poco la conversación. Sí, está ahí ya. Yo iba a decir algo que, porque en las fotografías, resulta que John Foncuberta, que es uno de los que habla de la fotografía, habla de que ya el artista no está haciendo la imagen, sino que la encuentra en la red, y son muchos, y entonces está utilizando esas imágenes para hacer su obra, ¿sí? Entonces saca unas imágenes del anonimato de la red y la utiliza para hacer su obra. Entonces esa cuestión de que yo hago la imagen, y yo soy el que tengo que hacer la imagen, ya no está puesto, ya no está implícito, tengo que hacer el gesto. El gesto es de apropiarme de eso. Y entonces habla de imágenes, ya no habla de apropiación de imágenes, habla de imágenes adoptadas. Y ahí cambia la cuestión, adoptarse es otra cuestión, porque cuando yo adopto algo, tengo un sentido distinto al apropiarme. Cuando yo me apropio es como un sentido como de poder, me apropio, pero adoptar Es más suave. sí, es más Además, suave. hay Pero como- otros Poder. Es igual de violento entonces, pues. de pronto Fernando decía ahí que ¿por qué negarle la posibilidad o por qué decir que esto no es arte relacional? Yo lo veo como arte relacional. Como adoptar un perro en la calle. Practica que está tan en moda, ¿no? ¿Por qué lo ves como una relación? Yo veo que es arte relacional. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Porque aquí estamos conviviendo, llegamos, entramos, salimos, nos ponemos a jugar ajedrez, pero lo que nos indica eso es toda la instalación y Yuri. Yo digo que es relacional. El arte se vuelve relacional en el momento que acontece la palabra. En este momento, lo que está aquí suelto, este intento de escritura, unas rocas que evocan en los años 60, la NAR, ¿cierto? Las citas que mencionamos al comienzo, ¿sí? Todavía no tenían esa potencia de enunciación que usted quiere que tenga, o que todo artista quiere que tenga en su propuesta, y yo digo la potencia de anunciar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo es, mire, el momento en que surge la palabra es la que realmente une. Es decir, hay un poco logocrático, uno le puede decir a uno, ¿no? Es que esto está muy logocrático, ¿no? Pero realmente cuando comenzamos a conversar, ¿cierto? Cuando surgen esos diálogos, es que el arte se vuelve relacional. Yo pienso que uno podría, yo creo que eso le apunta, ¿no? No tanto de llevar obras a los barrios, ¿no? Sino que la gente finalmente, ya que esto no sea relevante, ¿no? Finalmente fue que nos pusimos a hablar, finalmente nos deshicimos de esto y nos reunimos como comunidad, ¿cierto? Porque el problema del arte contemporáneo es un arte que no tiene comunidad, ¿cierto? Es un arte, pero no es esto, ¿no? Pero como que el arte contemporáneo no tiene comunidad. No tiene comunidad, porque es que el arte contemporáneo es mercado. No, pero para dices que el arte nosotros- contemporáneo es mercado, pero es que el arte contemporáneo no es mercado. El arte contemporáneo es una manera de hablar de ahora. El arte, mire, se le hacen unos dardos y unas preguntas y unas dudas al arte contemporáneo, y esas dudas y esos dardos están muy buenos que se hagan, pero no es al arte contemporáneo, es al arte. ¿Por qué esas dudas no se le ponen al Renacimiento? ¿Por qué no le ponen a la modernidad? ¿Por qué están todos tan convencidos que si usted mezcla lo es un artista? No, compadre. Depende de lo que usted haga, la técnica que usted quiera, lo que incida eso es lo que lo hace arte. A usted no lo hace un artista ser buen dibujante, man. A usted lo hace un dibujante. ¿Sí? Entonces, esas preguntas, ese es el gran problema de todo el discurso. La modernidad es maravillosa y la contemporaneidad es una mierda. ¿Sí?
No todo lo que se hace en arte contemporáneo es una maravilla ni es una mierda, ni todo lo que se ha hecho en la modernidad es una maravilla. No todos los dibujos son divinos, no todos son una porquería, no todos los curadores son inteligentes, no todos son una mierda. A veces tenemos aciertos, a veces no. A veces un objeto por las circunstancias históricas llega a ser arte. Pero esa onda como que yo hago la obra y te digo esto es arte, o tú vienes y me dices esto es arte porque lo hace él y te lo vendo. No, mano, eso no es el arte. El arte es la potencia que tiene él de vehiculizar un sentido. Eso se te sale del mercado. Eso es una responsabilidad de todo tipo de arte, artesanía, diseño gráfico, diseño industrial, las ciencias sociales, las ciencias humanas, la política, el derecho, ser mamá, ser papá, tener un género. Es una responsabilidad de ser. Esa es la performatividad. Entonces, esa cosa de que yo voy a juzgar el arte contemporáneo porque el señor seguramente no tiene virtuosismo técnico, es ridículo. ¿Qué cree que Miguel Ángel Callao son otras piedras? O Callao no va a tener solo, pero Miguel Ángel que cantaba la piedrota. No, mano, son equipos, son técnicos, son personas, son campos de relaciones. Entonces, esa pregunta es ridícula cuando se le hace solamente a un segmento. Cuando usted hace la pregunta abierta, genera otra cosa más interesante. ¿Por qué creer que todo el arte moderno es potente en dar cuenta de su tiempo? Yo no creo que todo el arte moderno dé cuenta de su tiempo. ¿Por qué está encapsulado el arte moderno y mucha gente no le interesa? Porque mucha gente tiene almanaques de Botero y no tiene ni idea qué pasa con el señor. Entonces ahí hay una cosa demasiado banal y demasiado torpe, desde mi perspectiva y con todo respeto lo digo. Pero esas preguntas que son muy inteligentes se quedan sin piso cuando se lo tratan de hacer con un juzgamiento a lo contemporáneo. Es que, mire, claro que todo esto es un ejercicio de. Tiene razón, hay que ir precisando, ir apartando, ir clasificando, ¿cierto? Pero la gran tendencia, ¿cierto?, de la producción artística, que es altamente técnica, si el arte contemporáneo no es chapucero, no, el arte que se ve en ferias es de gran factura, pero es de gran factura, es decir, no es lo que nos dice Avelina Lesper, que es el arte contemporáneo. Esta señora, esta es la luna, el arte contemporáneo tiene el arte que se ve en ferias es el arte contemporáneo. A eso me refiero yo. Eso es lo que nos vende como arte contemporáneo. Esto Que es lo mismo que la academia vende. O sea, muchos de los maestros que están en la academia, muchos que venían de la pintura y de técnicas tradicionales, que ni siquiera han hecho performance ni instalación ni nada, están ahí. O sea, hay que repensar y replantear clases en la academia y mirar que. Pero es que yo le digo eso a todos los artistas. O sea, el arte que se hace para las ferias, esa es otra clase de arte. Es como el performance, hay varias clases de performance. Esa es una clase de arte. Entonces la gente dice, ¡ay, estoy mamada del arte! El arte es una mierda, el mundo del arte es una mierda. Esa es otra clase de arte. Sí, que son el arte de galerías, el arte de jajaja, cóctel, que nunca nos gusta a los artistas. Esa es otra clase de arte. Sí, hay varios niveles de eso en donde muy seguramente también mucho de lo que nosotros hacemos es porque no nos interesa estar en esas líneas de arte. O sea, vuelvo y otra vez la pregunta, ¿cuántos performances ha habido en Albó? Y pues en las otras ferias que son de pacotilla menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa gente no tiene en su mentalidad cómo vender un performance. El performance entra aquí a las ferias cuando Rosenberg Sandoval vende la primera performance en Colombia en $25,000. Entra a una galería comercial Rosenberg Sandoval por vender eso y no lo vendieron aquí ningún colombiano. Fue porque vino una colección internacional a mirar eso. Esa es otra clase de arte. El arte comercial es otra clase de arte. El arte, tú dijiste, hace un rato mencionaste lo del barrio, el arte de barrio que tiene que ver con relacional, esa es otra clase de arte. ¿Sí? El arte de estos espacios alternativos debería ser otra clase de arte. Es absurdo que se abran espacios alternativos para terminar siendo igualitos que los que se han manejado en toda la vida y con la misma línea y porte que en otros lados. Entonces, eso que valga la pena. Y lo mismo, así como hay varias clases de arte, pues ténganlo por seguro, hay millones de clases de artistas. No más entre performistas vemos diferencias, ¿sí? Y como seres humanos, porque también nos quedamos hablando de arte y y de artistas,
pero carajo, antes que nada somos seres humanos, y creo que a nosotros nos compete no hablar de técnicas, porque yo he tenido luchas con la técnica. ¿De qué me sirve una gran foto y una gran obra con la mejor técnica cuando no me habla de nada y no me hace sentir nada? Creo que y las grandes obras de la historia del arte han pasado en la historia es por sus mensajes, no por su equilibrio, contraste. Nada de eso sirve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí también hay que replantear qué es el artista de ahora, ¿sí? Porque el artista de ahora no es un artista que está encerrado por allá esperando una inspiración, sino que está metiendo la mano a otras cosas también. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vengan, hablen aquí, hablen ustedes, no deben hablar tanto. Relacionémonos. Mucho gusto. Diana Carolina. Mucho gusto, Diana Carolina. La maestra Liliana Caicedo, performista. No, yo no tengo títulos. Yo ya no tengo nada. Bueno, yo quería hablar de esto que están hablando. Bueno, hubo varios términos que me llamaron la atención y por los cuales quiero acercarme a esta cámara. Y uno es cuando hablaron de post-performance. Justo en estos días estaba leyendo un texto muy bonito de Esther Díaz que habla de la posestética, y habla de la posestética en términos de eso que es como la conexión que está perfecta aquí, visibilizada en este espacio, que es la vinculación entre el presente y el presente y lo diferido. ¿Sí? Como esas tensiones entre lo presente, lo que está presente aquí y ahora, pero también eso diferido, sea en la plástica, sea en la fotografía, sea incluso en el performance cuando es grabado, está, por ejemplo, aquí en este espacio de la virtualidad de la internet, y nosotros aquí en presente. Mientras yo estoy hablando aquí, lo que tú estabas diciendo el sábado me pareció increíble, es el presente de ellos, ¿sí? Un poco Cortázar hablaba de eso en uno de sus diálogos cuando estaba, más bien de sus grabaciones, cuando grababa sus textos, decía: lo que es mi presente ahorita será mi pasado y seguramente ya esté muerto para el presente del otro que me esté escuchando. Entonces es bien interesante cómo lo post habla de esas fracturas, de esas fisuras que se producen en los formalismos del constructivismo, ¿sí? Del arte de la modernidad, ¿sí? Esas fisuras que se producen en este momento, por ejemplo, en el tiempo, en el espacio, en lo vivido y lo no vivido incluso, ¿sí? Las dislocaciones, pero además unas fisuras que se producen que son micropolíticas, que son imperceptibles casi, pero que están allí, y eso lo produce el performance, ¿sí? Para mí, el performance, que fue algo que escribí esta mañana, el performance es una heterotopía. En los términos precisos de Michel Foucault, es una heterotopía que se construye, que la construye un artista, ¿sí? El artista está construyendo ¿cuál es la obra de arte en el performance para mí? La obra de arte en el performance es la heterotopía, es decir, es el espacio heterogéneo, múltiple, rizomático, en el que se produce una realidad. Es decir, el artista está creando un espacio de realidad. Eso para mí es el performance. Y ahora, ¿cómo hablar, por ejemplo, del tema del arte contemporáneo? Si es que Abelino Lesper está diciendo todo esto, pues yo digo, hay dos palabras que quise mencionar urgentes. Una es la enunciación y otra es la anunciación. La anunciación siempre está dada en términos religiosos. Siempre, ¿sí? O sea, viene un ángel y anuncia la palabra, una palabra ya dada. Es decir, hay una trascendencia, un precedente, una esencia. Es una mirada esencialista, ¿sí? Yo anuncio algo que está por venir, es decir, es un destino ya fijado, ¿sí? Una predestinación hacia algo. Pero si nos miramos en otra filosofía, en otros términos de la enunciación, no estamos hablando de una predestinación, que es lo que haría el capitalismo. El capitalismo
neoliberalismo anuncia. ¿Qué anuncia? Anuncia el porvenir, anuncia la moda, anuncia el hit del momento, anuncia que el computador, el celular o el teléfono o el carro del 2019 ya está hecho. Anuncia todo el tiempo, anuncia las líneas del devenir, que ya no es devenir, sino que es la lógica del mercado, ¿sí? Y en eso también está el arte contemporáneo, ¿sí? Porque ¿qué es el arte contemporáneo? El arte contemporáneo es una experimentación permanente con el presente, ¿sí? De pronto en términos de Agamben es un presente que está pero no está, porque está dado en términos del presente, pero que ya ha sido pasado en la medida en que yo lo estoy reflexionando, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de enunciación, me parece mucho más potente en términos de el arte contemporáneo, es porque la enunciación lo que está haciendo es produciendo una palabra distinta, un gesto distinto, está visibilizando lo que no es visible, pero que está allí, ¿sí? El neoliberalismo está allí. ¿Quién lo anuncia? Kant. Kant lo enuncia con toda su lógica de la razón. Cuando está hablando, por ejemplo, de la libertad colectiva, ¿qué es eso? El neoliberalismo. Cojámonos todos de la mano para un porvenir que está dado en términos de la libertad. Elijamos ¿qué? El champú que queremos, la tarjeta de crédito con la que te quieres endeudar, o el cuadro que quieres comprar y colocar divinamente en tu divina sala con tu divino sofá y que doble conmigo. Esa es la anunciación del capitalismo, y que no es de ahorita, es de muchísimo antes que se viene configurando, porque esto no es de afuera, esto lo hacemos nosotros mismos. Pero el performance que hace, el performance enuncia lo que está, ¿sí? Es decir, empieza a tomar códigos heterogéneos, ¿sí? Una carpa que perfectamente puede estar en alguno de los campos en donde estaba la guerrilla, unas piedras, unas rocas, un ajedrez, unas cámaras, unas lentes que están dadas también dentro del neoliberalismo, en la condición de la biopolítica. Todo se vigila, todo se organiza, todo se configura en la imagen, y es una imagen reproductiva, ¿sí? Aquí está dado todo, ¿sí? Y también es interesante que sean en que todos estamos ahí colaborándole, ¿no? Y colaborándole a crear el neoliberalismo. Todos estamos en eso. Esto fácilmente se puede vender. Y hay todos algo como muy peones. Dime. Todos como peones. Claro. Sí, jugando las fichas. Jugando las fichas. O bien como estaba mi hijo por ahí jugando, ¿no? Jugando su propio juego. Porque es que, perdónenme, otra frase maravillosa de Hartley: en el imperio contra el imperio. No se puede hacer nada afuera. Eso. Hay que estar adentro en el corazón para explotar. Genial. Yo por ejemplo, pues, no sé, no hablo de como muchas teorías porque a mí no me gusta tanto eso. Hablo más como de las experiencias, que eso sí es lo que a mí me gusta. Y pues yo sí, como yo lo vi primero por streaming, porque a mí me gusta el streaming. Por el Big Brother. Claro, yo vivo ahí, entonces, pues claro, yo sí lo vi por streaming, pero más que verlo por streaming, pues digamos que a mí hoy, ya que estando acá y encontrándome con Yuri, saludándolo después de Muchos años. 1000 años no nos veíamos, Que no vuelvan a ser y con Fernando, pues para mí, por experiencia propia de una persona que en el primer momento en el que se encontró con Yuri hace 1000 años y con Fernando, pues no pretendía ni siquiera hacer un performance. Imagínense. Imagínense. Entonces, pues para mí, digamos, hablar con Fernando y con Yuri hoy es algo, pues digamos, muy revelado. Por eso, porque
porque pues tú hablabas, por ejemplo, del post-performance y realmente yo me siento en el post-performance hoy. Porque ya lo viste en Sí. Pero hace 10 años, ¿cierto? Yo no sabía ni siquiera qué era eso. Entonces, pues digamos que para mí no cobra sentido sino hasta hoy lo que sucedió en ese momento, por ejemplo. No solamente por estar los tres acá, sino por todo lo que en mi vida ha sucedido en este tiempo. Imagínate cómo se conectan las cosas. Entonces, para mí, pues eso que hablan del post-performance no es tanto una conceptualización de algo, sino es una magia. Sí, es un momento de magia que acontece y uno no se da cuenta ni por qué, ni cómo, ni siquiera uno lo planeó nunca, ¿no? Pues es un poco lo que tú hablabas como con los elementos que hay acá que Yuri puso. Yo me acordé de una obra de Stockhausen, cuando tú hablabas de las piezas musicales, me acordaba de una obra de Stockhausen que para mí siempre ha sido muy reveladora en el sentido de eso de lo performativo, y es la obra que él hizo para los helicópteros. Básicamente lo que él hizo fue montar un músico distinto en un helicóptero, ¿sí? En 4 helicópteros, ¿sí? Cada uno interpretaba una parte de la canción, pero todos los helicópteros iban volando encima de, no sé, cualquier lugar, Austria creo, ¿sí? La pieza como tal, pues está constituida en un todo, arma un todo, pero en realidad todas las partes funcionan independientemente, ¿sí? Y según Stockhausen, pues él decía que en realidad como el sonido abarcaba unas ondas bastante amplias, incluso la gente que podía estar abajo podía percibir la música que se interpretaba en los helicópteros. Obvio, no era perceptible para una persona, ¿sí? Pero el sonido está ahí está, ¿sí? O sea, está sonando, así la gente no lo escucha, está sonando. Exacto. Entonces, digamos que cuando Fernando habló sobre eso, en realidad como todas las piezas que componen, pues yo lo pienso desde ese punto de vista. O sea, nosotros éramos los helicópteros hace 10 años. Sí, o sea, 10 años hace que los vimos y éramos unos helicópteros cada uno haciendo su cosa, ¿cierto? Y hoy en día ya somos una obra post-performativa, ¿sí? Que solo nosotros entendemos. Claro, en el tiempo nosotros lo podemos entender, pero también además de que nosotros lo podemos entender, podemos dialogar a partir de esa acción en lo que está pasando hoy, ¿sí? O sea, hoy nosotros encontramos un sentido distinto a lo que hicimos hace 1000 años, pero también encontramos el sentido de lo que podemos seguir haciendo juntos, a pesar de haber estado separados muchos años, ¿sí? Entonces, o sea, yo en realidad nunca he visto las cosas tan teóricamente, pero tal vez para mí sí hay eso, ¿no? Como una magia que siempre está, o sea, lo que tú decías, una acción siempre causará una reacción. Una reacción puede ser inmediata, o sea, hoy ya lo que piensa alguien, pero también puede ser una reacción que uno no sabrá nunca hasta un determinado momento qué sucede con eso, ¿sí? Entonces es también como lanzarse un poco al vacío, ¿no? Así es lanzarse al vacío, uno no sabe qué pasará, ¿sí? En algún momento esa situación podrá hacer eco, podrá llegar a suceder como otro tipo de reacciones a partir de eso, o simplemente no pasará nada, ¿sí? Pero eso no depende de uno, ¿sí? O sea, nosotros no forzamos nada, simplemente hacemos las cosas, y en ese
digamos, en ese orden de ideas de hacer algo, uno como artista, digamos, lo que tú decías, sí, ¿cuál es el propósito de un artista? Pues un artista, el único propósito que tendrá es hacer algo, cualquier cosa, lo que sea, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué fin? Pues no sabemos, o sea, nunca nadie va a saber con qué fin. El fin se lo darán las otras personas que dirán, vea, eso sí era importante en ese momento, bueno, lo que sea, ¿no? Eso yo creo que le corresponde a las otras personas, pero en realidad, pues, ¿cuál es el único fin de un artista? Pues hacer cosas, ¿sí? ¿Ya? No, y de por sí no depende de uno decir Nada, que esto es una obra de arte, nada, es no. artista. O sea, es un poco lo que el maestro Peñuela decía, como aquí vemos a Liliana Caicedo, performer, y yo la verdad, yo no me siento performer de nada, ¿sí? Yo simplemente me siento... Informer. O sea, sí, tal vez, informer. Pero, no, tal vez yo simplemente me siento una persona que hace cosas, que no me gustaría ponerle un rótulo o una cosa, sino uno hace. Ahí verán qué cae ahí con eso. No, y eso es ¿Qué una pasará? carga muy tenaz porque entonces Eso es una mamera, el que hace ¿no? performance no tiene la opción de hacer nada más. No, sí, entonces si yo hago performance no puedo pintar, entonces si yo hago performance no puedo hacer videos, si yo hago performance no puedo decir Porque un me día... dan salas de pintura. No puedo decir entonces un día Pobre si los yo pintores. hago performance voy a poner una panadería. No, en serio, sí, porque entonces... En México hicieron eso. Sí, porque, funcionó buenísimo. entonces como usted era performer, no, usted le amarró porque puso una panadería, una tienda. No, pues, ¿qué importa? Sí, yo todos los días haciendo mi pan puedo estar haciendo un performance más increíble, ¿sí o no? Que en realidad buscando el rótulo de eso, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, a mí sí me encanta, por ejemplo, volver a ver a Yuri haciendo este tipo de cosas, que me parecen además muy acertadas. Yo pues vine también por eso, porque dije, no, yo tengo que ir a ver la cosa ya en la cosa. No en la costa. Sí, no viéndola por streaming, porque no es lo mismo. Sí, pero a pesar de que no es lo mismo, también es muy bacano. Porque uno así esté en una playa y esté viendo el performance transmitido, sí, uno compara y uno dice, ve, yo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me entiendes? O sea, uno también piensa, bueno, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Sí, pues yo puedo estar descansando, porque tal, pero alguna vaina también tendré que hacer con respecto a eso que siempre estaré pensando, porque un artista no deja de pensar que es artista porque está de vacaciones. Lili, tanto que en un post dije, pues que va a hacer performance. Sí, porque lo A eso pensé. vino. No, porque lo pensé allá en la playa, ¿sí? Entonces, pues en realidad es un poco también lo que uno le dice a los estudiantes, pues usted para qué quiere ser artista. Entonces, claro, todos los estudiantes llegan a clase pensando que sí van a ser artistas y que que la galería y todas esas cosas ahí que les meten. Y a la final, pues uno siempre tiene que ser honesto con ellos y decir, vea, uno va a vivir de esto. O sea, uno va a vivir de esto en la medida en que usted todos los días trabaje. ¿Sí? Todos los días trabaje. En la medida que usted se prostituya. En la medida que todos los días trabaje o al menos piense en eso que está haciendo. ¿Sí? Porque pues yo no creo que un artista tenga vacaciones en su cabeza. Nunca. ¿Sí? O sea, tal vez las personas que estudian otras cosas y un día dicen, no, ya, salí 5 de la tarde y nos fuimos, ¿sí? Y ya eso ya lo piensas, pero un artista jamás deja de pensar en arte, sí, o sea, y no es en arte, en la vida, porque en realidad, ¿de dónde sale el arte? Pues de la vida, ¿sí? Si a uno no le pasan cosas, pues uno no podría hacer estas otras cosas. ¿Sí? Si por ejemplo tú no estás en México viendo desde allá lo que está pasando aquí
diferente si tú estuvieras aquí en Colombia. ¿Sí? O sea, el montaje o la instalación o lo que fuera sería completamente diferente si tú estuvieras aquí. ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde allá y tú sientes, sí, o sea, tienes unos sentimientos frente a algo que tú estás viendo. Y que muchas veces esa mirada, digamos, de lo mismo, como lo mismo que me pasó a mí, que frente a esa mirada de un performance que está sucediendo en un lugar, sí, desde afuera, uno dice, ve, ¿y yo qué hago? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo hacer desde aquí algo? O eso que puede llegar a ser, digamos, o tener de importante para mí con respecto a cómo yo estoy acá, sentada, ¿sí? En una piedra, tomándome una cerveza, lo que sea, ¿sí? Entonces, yo creo que también un poco respondiendo al maestro Peñuela, él dice que, por ejemplo, que es político. Y yo digo, pues sí, o sea, en realidad todo el arte debería ser político. Porque es que uno como individuo social va a tener que ser político en cualquier momento de la vida. No necesariamente estar metido dentro de la política, pero tú en algún momento tienes que tomar una actitud política frente a ciertas cosas. Sí, o sea, si a ti, por ejemplo, algunas leyes o algo te está constriñendo, pues tú tienes que enfrentarte a eso, en el campo laboral, en cualquier campo. Tú tienes que enfrentarte a eso y tienes que tomar una decisión con respecto a eso, a una ley, a unas normas establecidas. Entonces también un poco lo que decía ella. Y hoy en día, ¿cuál es la política? Pues la política es esa. Esa es la política de la red, esa es la política. O sea, si no existiera eso, nosotros no sabríamos qué pasa aquí, por ejemplo. Yo no hubiera sabido nunca, por ejemplo. Hubiera dicho, ay, me perdí a Yuri. Sí, y ya. Sí, pero por lo menos lo pude ver. Entonces eso también, en alguna parte, digamos como tú decías, pues si eso es lo que está imperando, pues hay que meternos ahí y cambiarlo también, ¿sí? No esperar a que nos den lo mismo de siempre repetido allá adentro, sino nosotros poder armar cosas ahí adentro también, porque es que allá es donde está todo, ahora. Santiago ¿Sí? Echeverri, me acordaste en unas palabras que dijo este año, y él habla, pues, no Santiago el joven, sino Santiago el que tiene más años, y hablaba, él es un defensor de la comunidad LGBTI, y él hablaba de por qué utilizar las redes, hay que utilizar El español, Santiago. No, es Santiago Sierra el que tú piensas. Ah, no, sí, Santiago perdón, Echeverri, sí. colombiano, Sí. que hace Video performance. Ah, sí, claro. Y él habla de, pues toca utilizar eso para que se den cuenta en 20 años Es que eso es lo de que que existe. nuestra comunidad estaba ahí defendiendo nuestros derechos y estábamos atentos y no estábamos callados, ¿sí? O sea, es por eso, nos dicen, uy, no, qué chicaneros, no, con la última tecnología, uy, no, eso no sirve de nada, No. sino que lo importante de una u otra manera, para lo que se utiliza aquí la tecnología es para que fluya la información, Claro. para que fluyan las ideas, para que si aquí vienen 10, allá, o sea, es que nos han entrado casi 5.000 personas por los videos del Facebook en estos 8 días, eso ya, o sea, ¿a qué exposición le van 8.000 personas? Casi de a 1.000 diarios, o sea, es que es impresionante, videos de 600, 700 reproducciones, yo tengo videos de 10 años que no tienen en YouTube eso, entonces es para el que le interese ver, Ahí todo está. lo verá, el que no, pero es como, uy, mire, pim, estamos prendiendo una chispa, estamos rodando la bola de nieve para que esa Y bola así, crezca y ya. y así la gente menosprecia o subvalore esto que está pasando en estos momentos. En realidad esto es lo que va a seguir pasando y pasará de aquí en adelante. O sea, las personas que una vez dicen, no, pero es que eso por streaming y es que eso es lo que va a hacer de aquí en adelante. En 5 años no sabemos qué va a pasar. De pronto ya nos toca llegar a las exposiciones con gafas de realidad aumentada,
¿sí? Porque todo será realidad aumentada, por ejemplo. Bueno, pero ahí yo, ¿Sí? quiero decir también una cosa. Y si hay y es- los medios, pues hay que utilizarlos también. Si antes era solo la pintura, la escultura y el grabado, y si hoy hay las cámaras, los celulares y el streaming, pues ¿por qué no usarlo? ¿Quién dice que no se puede? ¿Y quién dice que eso no es arte? Pero nosotros en esta pieza no nos quedamos en el manejo de la tecnología No, solamente claro que como un no. medio de divulgación. Claro. A mí, yo quiero aclarar una cosa. Hay una parte que es estructura. Bueno, Fernando ahora al rato estaba diciendo que yo casi no he hablado de la obra con la gente que ha venido y todo eso. Y es cierto, que hace un rato yo decía que toda pieza de arte tiene dos cargas. Una que es el contexto histórico y el contexto temático al que se refiere. Respecto a lo tecnológico, aquí hay una cosa que para mí es supremamente importante y es, digamos, como la preocupación que yo he tenido siempre en la cercanía con estos circuitos de arte de telepresencia, ¿no? Y es, para mí es fundamental en esta pieza colocar en el presente de la performance el pasado a través de videos en diferido, de acciones que hago para la pieza, y la noción de futuro en la dislocación que hay entre emisión y recepción, cuestión que a través de la tecnología y sobre todo el internet se hace más evidente, es decir, ese desfase o ese tiempo de demora entre cuando tú lo dices y cuando llega, es lo que a mí me interesa fundamentalmente en el manejo de la internet, digamos. A mí no me interesa tanto el problema tecnológico, sino la ritualidad o la performatividad que se da alrededor del medio. Claro, porque de todas formas el tiempo, o sea, esa temporalidad que es digamos que tiene una latencia a través de estos medios, pues en realidad es una latencia que está generando un tipo de memoria, pero que es un tipo de memoria diferente a la memoria, digamos, que se construye a partir de una fotografía. ¿Sí? O sea, digamos que ese periodo de tiempo pequeñito de latencia del video es lo que genera realmente esa dislocación precisamente sobre la disposición del tiempo. O sea, ahí hay una transformación del tiempo y digamos que un rompimiento, una fractura de ese tiempo que es el real y el tiempo que es transmitido. ¿Sí? Y eso, pues por ejemplo, a mí, de todo lo que es esto, es lo que a mí más me interesa, por ejemplo, también. Esa temporalidad distorsionada o fraccionada en realidad es una memoria que es distinta a la memoria, digamos, que tenemos acá, digamos, del tiempo presente, ¿sí? Porque además lo que tú decías, todo está configurado a partir de una pantalla, cada persona lo está grabando y lo está tomando o está transmitiendo esa realidad desde un punto de vista, ¿sí? Y ese punto de vista son miles de puntos de vista, o sea, hay muchas temporalidades. Es que la vida es un poliedro. ¿Sí? Pero y es también como pensar en eso que tú estás diciendo, me parece genial, de las temporalidades, de los tiempos, que yo no sé si ya te lo había dicho, pero es pensar qué es el tiempo aquí, ahora, en este momento, o sea, en la condición en la que estamos, ¿sí? En el etos en el que estamos. Y el tiempo es una medida, es entendido como una medida. Y la gente no puede entender el tiempo desde otro lugar, sino desde la medida, porque ha estado tan impregnado en nuestro cuerpo. 1884 fue el año en el que un grupo de personas se reunieron en Greenwich para darle inicio al tiempo de Greenwich. 1884, antes no existía. Antes no existía una medida estandarizada con líneas, porque todo lo circular lo volvemos rígido y línea recta. Y se volvió la Tierra recta, porque se volvieron los meridianos y las otras cosas. Y lo que tú decías, estos tiempos son en realidad rizomáticos, son esa fractura del tiempo, que es el tiempo presente, o sea, esto es un rizoma de tiempos que se conectan, ¿sí? Que se conectan y que además hablan.
Porque si tú ves, por ejemplo, la transmisión de este celular, que no es la misma que ellos dos, si Y tú se vuelve te acuerdas fractal. de los televisores de Namen Bike que hablaban, esos dos están hablando. Y se vuelve fractal porque está quien comparte el video y entonces el tiempo del que lee el video que ha sido compartido previamente por otro que ha sido compartido, entonces va a tener otra experiencia de esta situación que está corriendo en un tiempo distinto y así infinitamente. O sea, es fractal esta cosa. Pero no pasa solo con la tecnología. No. Pasa que después de que tú le entregas una piedra a una persona y le dices que es una condición X, como la historia o como el tiempo o como la justicia o como X, después esa persona en una cosa tan antitecnológica como una piedra le vuelve a pasar eso, después tiene otra experiencia que le reactiva esa conciencia y su conciencia se le vuelve rizomática, fractal, transversal, sí, se sale como esa linealidad de la certeza. Entonces,